si podíamos grabar, así que bueno, ahí ya estamos empezando. Sí, sí, claro. Bueno, voy a leer un breve recorrido de Adrián. Adrián Maximiliano Moneta Pizarro es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en entornos virtuales de aprendizaje del Centro de Altos Estudios Universitarios de la Organización de Estados Iberoamericanos, es magíster en Estadística Aplicada con orientación en Econometría de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor adjunto e investigador categorizado de la Facultad de Ciencias Económicas de esta misma universidad, en asignaturas de Estadística, Econometría y Microeconomía, profesor titular en asignaturas de Estadística y Economía y capacitador docente en Educación a Distancia y Tecnología Educativa en la Facultad de Ciencias de la Administración del Instituto Universitario Aeronáutico, IUA, recientemente incorporado a la Universidad de la Defensa Nacional. Fue vicedecano y secretario académico de la Facultad de Ciencias de la Administración del IUA, dirigió el Departamento de Educación a Distancia de esta misma Casa de Altos Estudios, fue representante rectoral del IUA ante la Red Universitaria de Educación a Distancia Argentina, RUEDA, y director del Departamento Asignaturas Complementarias de la Facultad de Ingeniería del IUA. Tiene numerosas publicaciones y participa activamente en congresos y eventos académicos similares de educación a distancia, estadística y economía. En el ámbito privado fue director del estudio Consultora Económica y Economista, jefe de Fundación Centro de Investigaciones Económicas de Córdoba, CIEC. Es un gusto, Adrián, que estés compartiendo con nosotros este tercer sábado de nuestras jornadas Argentina de Educación Estadística y primeras jornadas latinoamericanas de investigación en educación estadística. Bienvenido. Y bueno, las consultas las vayan dejando en el chat, yo después las leo. Muchas gracias. Bueno, gracias Gaby, muchas gracias a vos por esta invitación, muchas gracias a todos por estar aquí presentes para esta charla, ¿sí? Espero no aburrirlos, ¿no es cierto? Que sea agradable para todos y que podamos todos aprender algo, ¿sí? Inclusive yo mismo, ¿no? Si te parece bien, entonces, Gaby, puedo empezar, ¿sí? Sí, empecemos nada más. Así somos puntuales. Bueno, Adrián. esta charla se titula La valoración de la interacción en los entornos virtuales de aprendizaje. En realidad es, o tiene detrás, digamos, una investigación que hice hace un par de años ya, como trabajo final de una maestría en estadística aplicada, esta maestría que comentaba Gaby hace un ratito, en la cual comentaba ella que fuimos compañeros, ¿no? Y que, como les decía, tuvo su trabajo final ya hace el año anterior, ¿no es cierto?, antes de que empezara todo esto de la pandemia, ¿no es cierto?, y demás, ¿sí? Y defendí en agosto, me parece, el año 2019, ¿sí? La presenté en realidad en 2018, pero se terminó defendiendo, se demoró la defensa, ¿no? Y se presentó en 2019. Por eso todavía no hay muchas publicaciones de esto, he dado algunas charlas nada más por el momento, ¿sí? Y sigue siendo, digamos, en ese sentido, excepto por la tesis completa que está publicada, ¿no?, un trabajo medianamente inédito, ¿sí? A la gente de estadística en general le gusta mucho, primero porque es una aplicación estadística, ¿no?, pero en particular porque, y creo yo entonces en ese sentido que puede despertar mucho interés en estas jornadas en particular, porque también tiene que ver mucho con educación, ¿sí? Una de mis especializaciones, además de la estadística y de la econometría, es la educación a distancia. A mí siempre me ha fascinado este tipo de modalidad de educación. Estoy hablando pre-pandemia, ¿no es cierto? Bueno, ahora todos ya saben lo que es la educación a distancia, la educación virtual, ¿no? Medios obligados por las circunstancias, pero digamos en Argentina, hasta la pandemia, la educación a distancia siempre tuvo cierto prejuicio, ¿no? Había como cierta reticencia, sobre todo en el nivel universitario, que es donde más aplicaciones tiene, ¿no? Hasta que nos tocó a todos ver de qué se trataba, ¿sí? No obstante ello, muchos, hace un tiempo importante ya, ¿no es cierto?, venimos haciendo un recorrido en educación a distancia,
somos los llamados, en la literatura sobre educación a distancia se habla de los llaneros solitarios, ¿no? En esto, ¿no? Que tratamos de llevar un poco la delantera, ¿no? Y promoviendo esta modalidad que en algunas universidades, por supuesto, sí, ha sido aplicada de manera muy seria y hace muchos años, ¿sí? Que tienen carreras, cursos, posgrados, grados, de todo, ¿no? Totalmente a distancia, totalmente virtual, cuando apareció Internet y dio un salto en la generación de la educación a distancia, ¿no? En mi caso particular, como comentaba también Gabriela, desde el año 2000 aproximadamente trabajo para la universidad que tuvo la primera carrera de grado a distancia. Cuando me refiero a la primera carrera de grado a distancia, me refiero a la primera que tuvo un título de validez oficial, ¿sí? Con una carrera a distancia totalmente, ¿no? Que fue Ingeniería de Sistemas, ¿no? En el año 1987. ¿Sí? Fue el primer título de validez con el Ministerio, ¿no? Validado por el Ministerio de Educación, ¿no? A distancia. Después me empezaron a aparecer muchas más carreras. Este mismo Instituto Universitario Aeronáutico del que estoy hablando empezó a sacar más carreras a distancia, ¿no? Actualmente tiene 5 carreras de grado, también tiene algunos cursos extracurriculares, de posgrado, y después vinieron un montón de otras universidades, ¿no? Se destacan la Universidad de Quilmes, por ejemplo, ¿no? También la Universidad de La Plata, la Universidad Nacional de Córdoba está haciendo una gran incursión este año también en educación a distancia, bueno, en general, ¿no? Pero todos, como decía anteriormente, nos hemos visto involucrados en la modalidad, obligados por las circunstancias estas de la pandemia, la cuarentena, etcétera, ¿no es cierto? Así que ahora ya es más común, pero ¿por qué adelanto todo esto? Es interesante situar esta investigación en el momento, fue previo a la pandemia, ¿no? En donde mi interés estaba focalizado, en general en la tesis, en identificar cuáles eran los determinantes del desempeño y del rendimiento académico en ofertas con modalidad a distancia, ¿sí? Exclusivamente a distancia, ¿no? Hay una gran literatura sobre este tema, pero que uno podría decir que está dividida en 2 partes. Por un lado, una literatura muy ligada a las ciencias de la educación, ¿no? Y por otro lado, otra que tiene más que ver con las ciencias económicas, que están más preocupadas por el rendimiento, ¿no? De los alumnos, y postulan ambos 2 grupos distintos de factores determinantes del desempeño, ¿no? En particular en educación a distancia. Los pedagogos, ¿no? Están preocupados por la interacción, de la cual lleva el título de esta charla de hoy, ¿sí? Tiene mucho que ver esto porque la interacción es según la literatura, ¿no? Y vamos a ver en esta investigación también, el principal determinante del aprendizaje y del rendimiento académico en educación a distancia. Yo creo que ya vamos a ver, no se puede hablar en forma independiente de aprendizaje y rendimiento, son parte del mismo proceso, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿no? Se lo combina en estos trabajos con otros factores tales como los conocimientos previos, las competencias digitales, ¿no? La capacidad de autorregulación del alumno, la autonomía de los alumnos, ¿no? Y por otro lado están los estudios, como les decía antes, que no están tan focalizados posiblemente en la educación a distancia, pero que también son aplicables a cualquier modalidad, y que postulan los clásicos determinantes del rendimiento académico, como son si la persona trabaja o no, la edad que tiene, ¿sí? Cómo es su familia, qué nivel educativo alcanzó, etcétera, 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 ¿no? Entonces mi idea siempre fue tratar de combinar todos estos factores en un solo modelo explicativo, en particular del aprendizaje y el desempeño en educación a distancia, ¿sí? El título de la tesis es en realidad ese, determinante del desempeño académico en educación a distancia, pero hoy me voy a focalizar yo más en las conclusiones, sobre todo, y por eso le hemos cambiado un poquito el título de la charla, y está enfocada, centralizada en el valor que tiene la interacción. Yo de todos estos factores, como vamos a ver al final, identifico como el principal de todos ellos a la interacción, y ya vamos a definirlo, ¿no es cierto? Así que de ahí viene un poquito el título, y ese es el contexto en el que voy a desarrollar la charla, ¿sí? Pasemos entonces, a ver si se me trabó la compu. Ahí vamos. A ver, ¿ustedes ven la próxima página? No, no. Ya no la vemos. Ahí va, ahí está. Ahí está. Gracias. Perfecto. Ahí está. El objeto de estudio de este trabajo de investigación, ¿sí? La población, podríamos decir de alguna manera, ¿sí? Fueron los alumnos del llamado ciclo básico a distancia de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. No sé si todos saben, pero la Universidad Nacional de Córdoba en su Facultad de Ciencias Económicas tiene 2 años, 2 años y medio de ciclo común a todas sus carreras, ¿no?
no importa qué carrera haga el alumno, tienen que hacer las mismas materias, ya sea que elijan seguir contador, administración o economía, que son sus 3 carreras, ¿no? Ahora, tiene la opción el alumno de cursar todas esas materias, si quisiera, completamente a distancia. En la actualidad, y ya desde hace varios años, con un modelo de plataforma virtual, ¿sí?, donde el medio maestro o el soporte principal, el espacio principal para los procesos de enseñanza y aprendizaje, es una plataforma virtual, ¿sí? En sus inicios, ¿no?, era solamente, el soporte maestro era solamente material impreso, ¿no?, pero eso fue evolucionando con los saltos de generación de la educación a distancia, ¿no? Y los alumnos tienen, entonces, esta posibilidad que es muy buena, ¿para qué? Para resolver justamente problemas de acceso, como dice acá, ¿no es cierto?, de deserción, de retraso y de fracaso académico, que es muy común en todas las universidades, ¿no?, en los primeros años de cursado, ¿no? En el caso particular de nuestra facultad, en el primer año queda la mitad, el 50% de los alumnos en camino, ¿sí? Entonces la idea siempre fue buscar alguna alternativa que resolviera alguna de las causas de esa gran deserción, ¿sí?, del bajo porcentaje de regularidad al final de este primer año, ¿no?, en las materias, o de las bajas notas en los finales, ¿sí?, y que se habían identificado con estudios exploratorios, ¿no?, a partir de problemas que tienen que ver justamente con la lejanía. Vieron que la Universidad Nacional de Córdoba tiene muchos alumnos que viven lejos, ¿no es cierto?, en otras provincias, ¿no? Cada vez más se concentra con la aparición de otras universidades en la provincia, como la de Villa María, por ejemplo, ¿no?, en algún momento, o fuera de la provincia, ¿sí? Cada vez más se van concentrando los alumnos de esta universidad en gente de la ciudad de Córdoba, ¿sí?, y menos de otros lados, ¿no? Pero, ¿sí?, todavía tenemos una gran proporción de alumnos de otras provincias o del interior de la misma provincia, y no es fácil para ellos cursar presencialmente todos los días, pues no todos tienen la facilidad de poder alquilar un departamento en algún lugar en la ciudad y estar permanentemente allí, ¿no es cierto? Entonces, esos alumnos veíamos que tenían dificultades, ¿sí?, que era ese un motivo para abandonar, igual que los alumnos que trabajan, ¿no es cierto?, ¿sí?, que por sus obligaciones laborales, sino también familiares, otro ejemplo, ¿no?, terminaban teniendo muchos problemas, ¿no?, para poder cursar presencialmente, para poder ir todos los días a la facultad, asistir a las clases regularmente, ¿no? Y esa falta de contacto permanente con la facultad, con las clases, con los materiales, con los compañeros, ¿no?, hacía muy difícil que pudieran conseguir con éxito culminar sus carreras, ¿no? Y en particular, sobre todo, los primeros años, ¿sí? Entonces, un poco con este objetivo se creó hace ya varios años el ciclo básico a distancia de esta facultad. ¿Qué características tiene ese ciclo básico? Permite cursar las materias en comisiones en ambos semestres. El resto, la carrera presencialmente no se puede cursar en cualquier semestre. Si la materia en el plan de estudios está indicada en un primer semestre del calendario académico y uno no queda regular, no la puede recursar en el segundo semestre, excepto si está cursando a distancia. La comisión a distancia, cada materia tiene una comisión a distancia del ciclo básico, ¿sí?, y un montón de comisiones presenciales, ¿no es cierto?, se puede cursar en cualquier semestre. Entonces la idea fue evitar de esa manera el retraso, ¿no?, que si una persona empieza cursando presencial y le va mal, en el otro semestre pueda cursar a distancia, porque no está la cátedra o la comisión, mejor dicho, presencial, ¿no es cierto? También tiene como característica, les adelantaba, ya usar hace muchos años una plataforma virtual. Al principio era educativa, hoy es Moodle, después de varios años, ¿no? Tiene, a pesar de que es todo virtual, hay tutorías y horarios de consulta presenciales de tipo optativos, ¿sí?, pero no son obligatorios, lo reitero, lo destaco, ¿no? Lo que sí es presencial exclusivamente, bueno, hasta ahora, ¿no?, hasta el semestre anterior, digamos, eran las evaluaciones parciales y los finales, ¿no? Por una tradición histórica, hace no mucho, por la normativa que tenía el Ministerio de Educación, los exámenes tenían que ser, incluso en la modalidad de distancia, totalmente presenciales, ¿no? En cambio, ya desde el año 2017, que fue reformada la resolución ministerial que regulaba la educación a distancia, se puede evaluar incluso virtualmente, ¿no? Y este semestre en particular, este año, ¿no? Yo hablo como si estuviéramos en el primer semestre y ya estamos en el segundo, ¿no es cierto? Ya vamos a cumplir un año de la pandemia en cualquier momento y yo me quedé en el primero. Este año en particular, ¿no?, obviamente que el Ministerio habilitó que todas las actividades fueran virtuales, ¿no? ¿Los resultados cuáles fueron?
los resultados no fueron muy buenos. Los objetivos eran muy loables, pero la realidad es que si uno comparaba los resultados de las comisiones a distancia con las comisiones de las mismas materias, pero de los alumnos que cursaron en modalidad presencial, en las cátedras, en las comisiones a distancia, el desempeño académico tenía indicadores mucho, mucho peores. ¿Sí? Por ejemplo, solamente regularizaba el 40%, cuando en las comisiones presenciales regulariza el 60 o el 70%. ¿Sí? El abandono seguía presente también, cursaban los que, por ejemplo, no habían optado al principio por cursar presencial, sino directamente a distancia, ¿no? También no conseguían la regularidad al finalizar ese semestre cursado a distancia. O sea que no estaba cumpliendo sus objetivos. ¿Por qué no cumplía sus objetivos? Bueno, hubo hasta el momento que yo hice la tesis, algunos estudios a nivel exploratorio nada más. Y lo que llegaron a identificar es que había multiplicidad de causas, ¿no? No una sola, sino una miríada de causas, más ligadas sobre todo a estos determinantes que yo llamo clásicos, ¿no? Si el alumno trabaja o no trabaja, si tiene acceso o no a una computadora, pero no tanto mirando las teorías del aprendizaje, ¿sí? No combinando con esas teorías, ¿de acuerdo? Y como les decía entonces, uno puede separar los determinantes, en definitiva, en dos grupos. Por un lado, estos que yo llamo los que vienen de la teoría del aprendizaje, que básicamente son 4 los principales: los conocimientos previos, lo que el alumno ya sabe de antes, ¿no? La capacidad de autorregulación o autonomía para el aprendizaje independiente del alumno, ¿sí? Ese control que puede tener el alumno sobre su propio proceso de aprendizaje, ¿no? Las competencias digitales, obviamente que este es un factor de la última generación de la educación a distancia. Cuando la educación a distancia no se hacía vía o mediada por tecnologías, ¿no es cierto?, las ligadas a Internet sobre todo, ¿no? Este factor no era tan importante, pero hoy es uno de los factores que la literatura dice que es de los más importantes, ¿no? Y obviamente, el más destacado de todos, la interacción. Esta capacidad de comunicarse, ¿sí?, de los alumnos con los profesores, pero no solo con ellos, también con los propios alumnos, y esto que suele llamarse alternativamente la interactividad con los materiales, con el entorno virtual, ¿no es cierto?, ¿sí?, que muchos autores también llaman interacción, ¿no? Y por otro lado, estos otros factores, los que vienen de los trabajos tradicionales, de los estudios tradicionales sobre desempeño académico en general, sin importar tanto la modalidad, que son la edad, si la persona está ocupada o no, la educación de los padres, ¿no es cierto?, el género, la carrera, entre otros. ¿Cuál es el gran problema? Que estos estudios no están integrados, ¿sí? Por un lado están los estudios que, más tipo empírico, sin tener un sustento teórico fuerte, tratan de vincular estos factores últimos que vimos, edad, los sociodemográficos en general, ¿sí?, con el rendimiento académico, pero sin una explicación teórica demasiado profunda detrás. Y por otro lado están los estudios que vienen más de las ciencias de la educación, ¿no?, que al revés, están más basados en teoría, pero no tanto en datos empíricos, ¿sí? Y falta mucho algún modelo, alguna teoría que integre a las dos partes, ¿no? Entonces yo hace muchos años que vengo viendo esa falta de integración entre las teorías, ¿no es cierto? Y es algo que siempre me ha preocupado mucho, ¿no? Uno de los motivos de que no existiera esa integración es esta naturaleza compleja que tendría un modelo de este tipo, ¿no? Y especialmente multivariante, y ahora vamos entrando cada vez más en lo estadístico, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Acá hay relaciones de múltiple dependencia, ¿sí? En econometría diríamos, bueno, esto se puede resolver a través de un supermodelo de ecuaciones simultáneas, ¿no?, en donde uno tenga en cuenta la endogeneidad fuerte que van a tener algunas variables explicativas, ¿no? Es decir, que juegan el doble rol, ¿no?, de estar del lado derecho de una ecuación de regresión en una ecuación, pero en otra ecuación están del lado izquierdo, son la variable de respuesta, la variable endógena, ¿no?, con el consabido sesgo de simultaneidad que aparecen en ese tipo de modelos, ¿no? Pero por si fuera poco, ¿sí?, aparece también en este tipo de investigaciones el problema de que muchas de las variables no son observadas en forma directa, ¿sí? No se pueden medir en forma directa, sino que son variables latentes. Por ejemplo, la interacción. De la interacción uno tiene, sobre todo hoy que disponemos de entornos virtuales, muchísimos indicadores. Ahora, ¿cómo combinar esos indicadores? Realmente combinarlos, además, por otro lado, da una medida de lo que llamamos interacción. ¿Qué es la interacción? El mismo aprendizaje o el desempeño académico. ¿Qué es? Uno sabe que hay un montón de indicadores.
pero realmente miden lo mismo, ¿sí? ¿Existe una escala universal, como uno puede decir, por ejemplo, para la estatura? No. Tenemos indicadores, es decir, manifestaciones de ese constructo que llamamos aprendizaje, desempeño, de ese constructo que podemos llamar interacción, lo mismo con las competencias digitales, ¿sí? Y lo mismo con la autorregulación, sobre todo en estos factores que proponen las teorías del aprendizaje, ¿sí? La mayoría de esas variables, y por eso es que esos estudios no tienen tantos estudios empíricos, ¿no? Porque juegan con variables que no son observables en forma directa, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, todo este problema hace que no sea algo sencillo de encarar la integración de estas dos teorías, de este gran conjunto de teorías, ¿no? Que en principio parecen separadas. El objetivo de mi trabajo, el general, fue entonces explicar el desempeño académico, en particular de esta población, de alumnos del ciclo básico de educación a distancia, de esta Facultad de Ciencias Económicas, ¿no? A través de la construcción y de la validación estadística de un modelo que permite integrar los dos grupos de teorías, ¿sí? Las teorías del aprendizaje que se han focalizado mucho además en educación a distancia, ¿sí? Y estos estudios exploratorios previos, ¿no? Que están más ligados a estudios empíricos que proponen los factores sociodemográficos, ¿sí? Los específicos fueron, primero, especificar ese supermodelo, ¿no? El marco teórico en base a los antecedentes, tratar de combinar todas las teorías en una sola, ¿sí? Que resulte en un modelo explicativo de este fenómeno complejo, ¿no? Pero por supuesto validarlo empíricamente, ¿no? De manera tal de poder verificar si este modelo es apropiado para explicar el fenómeno, ¿no? Por supuesto, identificar los predictores más efectivos para el desempeño. ¿Con qué fin? Con el fin de, en función de los resultados, proponer acciones, ¿no? Para mejorar y revertir esos resultados negativos que estábamos teniendo en el ciclo básico a distancia. Las preguntas son, ¿qué factores latentes son predictores efectivos, ¿no? Del rendimiento académico de estos alumnos? Y obviamente, ¿cómo se relacionan entre sí estos determinantes? El modelo básico de partida es este que les muestro aquí en este gráfico, ¿no? Que es de múltiples relaciones, algunas que generan efectos directos sobre el desempeño académico y otras que generan efectos de tipo indirectos, ¿sí? Me voy a detener ahora en particular en explicar algunas de ellas, ¿sí? Por ejemplo, los conocimientos previos. ¿Qué efectos generan los conocimientos previos sobre el desempeño? No sé si ven el mouse. ¿Ven el mouse ahí, Gabriela, si yo lo muevo? ¿Sí? Perfecto, bien. Bárbaro. Sí, sí. Pasa algo, si se va la pantalla o algo me avisan, ¿sí? ¿Ven esta flecha directa, ¿no es cierto?, que va de los conocimientos previos al desempeño, ¿no? Bueno, la teoría justifica cada una de estas flechas. Esta, por ejemplo, ¿sí? Se supone que es un impacto positivo, ¿no? Ya lo dijo en su momento Ausubel, aquellos que tengan conocimiento de las ciencias de la educación, ¿no? El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe, ¿sí? Esta es una clara postulación de esta relación entre conocimientos previos y desempeño, ¿no es cierto? El constructivismo, la teoría esta constructivista del aprendizaje, ¿sí? Postula que el aprendizaje es resultado de un proceso de construcción de conocimientos, pero que parte de lo que el individuo ya conoce, ¿no? Para poder otorgarle significado a esos contenidos, ¿no? Este proceso no se lleva a cabo sin conocimientos previos, ¿no? Esta construcción de nuevos significados se realiza sobre esa base construida anteriormente, ¿no? Implica que cuantos mayores sean los conocimientos previos que trae el alumno, ¿sí? Mejores van a ser las condiciones que trae de preparación, digamos, ¿no? Para adquirir nuevos conocimientos, la construcción de nuevos conocimientos y por lo tanto de mejores resultados académicos, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero como dijimos, estos conocimientos previos no tienen una forma de ser medida directamente, por eso vamos a suponer que es una variable latente, ¿sí? Pasemos ahora a otra relación directa, que, bueno, perdón, en el caso particular, esto se podría aplicar a cualquier modalidad, ¿no es cierto? En el caso particular de la educación a distancia, cobra mayor relevancia este efecto directo de los conocimientos sobre el desempeño, ¿no? Debido a la forma en que están procesados los materiales didácticos, a que han sido elaboradas las actividades de aprendizaje, ¿sí? Las de evaluación, por supuesto, también, ¿no? Porque en general son elaboradas siguiendo una estructura lógica, ¿sí? Haciendo mucho uso de organizadores previos y de otros instrumentos didácticos que tratan de conectar al alumno con los conocimientos que se supone que trae previamente adquiridos, ¿sí? Acá se intenta conectar al alumno, ¿sí? Se hace mucho hincapié en educación a distancia con la importancia de tender ese puente, ¿no es cierto?, ¿sí?
entre los saberes previos y los nuevos a construir, que posiblemente en la modalidad presencial se hacen de otra manera, ¿no? No están mediados por la tecnología, ¿sí? Así que acá cobra una doble relevancia este efecto, ¿no? En el caso de la autorregulación, ¿sí? También la literatura postula que tiene un efecto directo sobre el desempeño, ¿no?, académico, porque desde sus orígenes la educación a distancia ha demandado, ¿no?, esa capacidad, esa autonomía del alumno para el aprendizaje, ¿sí? Como yo les decía al principio de la presentación prácticamente, ¿no?, esta autorregulación está entendido como la capacidad que tiene el estudiante para tomar sus propias decisiones, ¿no?, que le permitan controlar su proceso de aprendizaje, ¿sí? Un alumno autorregulado tiene la facultad de dirigir, de controlar, ¿sí?, de regular, de evaluar, de autoevaluar, ¿no?, su propio aprendizaje, ¿no? Esta conciencia le permite seleccionar mejor, utilizar efectivamente estrategias para lograr mejores resultados en el aprendizaje, ¿no? ¿Sí? Pasemos entonces ahora a la interacción. Este que yo les decía es el que vamos a encontrar como principal, ¿no? La interacción viene, la explicación de este efecto viene de la teoría de Vygotsky, ¿no?, la teoría sociocultural del aprendizaje, ¿no?, aquella que dice que los individuos no aprenden solos, ¿sí?, sino que todos aprendemos con ayuda de alguien, ¿no? Los seguidores del constructivismo social sería esto, ¿no?, que sostienen que el aprendizaje ocurre justamente en gran medida por las interacciones que surgen entre docente y alumnos, entre los propios alumnos, ¿sí?, y entre los alumnos y los materiales didácticos, ¿no? Estos constructivistas sociales no afirman que a mayor interacción con los recursos didácticos, con los alumnos, con los docentes, mayor es el aprendizaje, ¿no es cierto?, y el rendimiento académico. En educación a distancia, la interacción es uno de los factores más destacados en la literatura, ¿sí? Desde sus inicios, la educación a distancia considera fundamental el papel de la conversación didáctica, del diálogo didáctico, ¿sí?, en donde el proceso de enseñanza-aprendizaje es guiado a través de la comunicación entre los alumnos y los docentes, como así también entre los propios estudiantes, ¿sí? La comunicación y la interacción son procesos fundamentales, debido sobre todo a que establecen estas relaciones afectivas que propician, ¿no?, la construcción colectiva de conocimientos y de aprendizaje, ¿no? Esto encima, en este contexto, se ve reforzado, ¿no?, con las múltiples posibilidades de interacción y de aprendizaje colaborativo, ¿no?, que nos permiten las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Posiblemente en las primeras generaciones de educación a distancia esto no era tan destacado porque, claro, estaban basados esos modelos en un alumno en solitario, ¿no es cierto? Sí le daban mucha más importancia a la autonomía, pero no tanto al aprendizaje colaborativo, ¿sí? Fíjense entonces que no hay efecto directo de las competencias digitales sobre el desempeño, ¿no? Las competencias digitales generan efectos indirectos. Vamos a ver que afectan a la autorregulación, ¿no?, porque y a la interacción también, mayores competencias digitales permiten a los alumnos que se manejen mejor en los entornos virtuales, y entonces, por ejemplo, sepan cómo entrar a un foro, cómo mandar un correo, ¿sí? Entonces estar en comunicación, interactuar con docentes y alumnos. En el caso de la autorregulación, conocen mejor las herramientas para hacer resúmenes, para seleccionar y para búsqueda y selección de la información relevante, ¿no?, que es una de las competencias más importantes, más destacadas hoy en la educación virtual, ¿no? Entonces, las competencias digitales en general afectan mucho a la autorregulación y a la interacción, también con un efecto positivo, pero no tanto directo sobre el desempeño. A través de ellas sí, que hacen de mediadoras, ¿no?, autorregulación e interacción con el desempeño, pero no porque en forma directa. Hay muchísimos trabajos que han tratado de vincular a las competencias digitales directamente con el desempeño. La mayoría fracasa. Son postulados teóricos, pero cuando han ido a los datos, ¿no?, no suele haber relaciones, no suelen identificarse relaciones significativas, ¿sí? Fracasan esas investigaciones. ¿Por qué? Porque justamente la mayoría postula a las competencias como un factor directo del desempeño, ¿sí?, no controlando por otros factores y no teniendo en cuenta estos efectos mediadores, ¿sí?, incurriendo entonces en sesgo justamente, ¿no?, de simultaneidad, en errores de medida de las variables, ¿no?, que terminan mostrando que ese efecto no es significativo, ¿de acuerdo? Entonces, mi modelo inicial postuló justamente, teniendo en cuenta estas investigaciones anteriores, efectos indirectos, ¿no?,
así como también efectos indirectos de los propios conocimientos previos, ¿no? Por supuesto que estar mejor preparado, ¿no? Un alumno mejor preparado ya fue adquiriendo mejores experiencias de autorregulación, ¿no? Y eso también va a desembocar a través de la autorregulación, entonces en un efecto, pero indirecto, de los conocimientos previos sobre el desempeño. Lo mismo en la interacción. Alumnos que saben más, ¿no? Que ya traen de experiencias previas mejores resultados, son alumnos que se comunican mejor con sus propios compañeros, con los docentes, ¿sí? Y que debido a esos conocimientos previos aprovechan mejor la interacción, ¿no? ¿Sí? Con otro sentido, ¿no? Es la interacción entre las variables también, ¿no? El sentido más estadístico que nosotros le damos a la palabra interacción, ¿no? La combinación de los efectos de dos variables, ¿no? Las que también afectan el desempeño, ¿sí? Bueno, de aquí entonces se forma este modelo básico, como podrán ver, tiene múltiples relaciones, expliqué algunas, las más importantes, ¿no es cierto? Pero no quiero extenderme mucho más. Por supuesto que también probé un modelo ampliado, aquel que justamente incorporara también las otras variables, las que vienen de las teorías más empíricas, ¿no? O basadas en investigaciones más empíricas, que no tienen el problema de postular variables latentes, ¿no? Estos cuadraditos simbolizan variables observadas, medibles, digamos, ¿no? El género o el sexo, ¿sí? El nivel educativo de los padres, la edad, el trabajo, la carrera del alumno, son las clásicas variables que estos trabajos postulan como determinantes, y si uno empieza a hacer una especie de recorrido por todas esas investigaciones, aparecen, fíjense, este laberinto, ¿no? Esta maraña de relaciones posibles, cada una de estas flechitas fundamentadas, o por alguna teoría que ha sido, ¿no es cierto?, validada, ¿sí? O por alguna relación empírica hallada durante el desarrollo de estos modelos, ¿no? Y fíjense cómo se complica, ¿no? Y no solamente por la cantidad de efectos que vemos, sino también porque además de directos e indirectos, aparecen efectos mediadores, como por ejemplo, fíjense, el efecto de la carrera, ¿no? Sobre el efecto que tiene la interacción sobre el desempeño, ¿sí? Se ha demostrado en algunos estudios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ciencias económicas, ¿sí? Que los alumnos de la licenciatura en economía, ¿no? Tienen capacidades mayores para la interacción, ¿sí? Y entonces hay, por un lado, un efecto directo, interactúan mejor. Pero por otro lado, los beta, digamos, de la relación que uno mide entre interacción y desempeño, son más altos cuando uno incorpora una dummy, por ejemplo, ¿sí? Para medir el efecto de la carrera, ¿no? Son mayores, ¿no? El beta de interacción sobre desempeño es mayor si el alumno pertenece a la licenciatura en economía, ¿sí? Aparecen estos efectos entre los propios parámetros, ¿no es cierto?, del modelo. O sea que el modelo ampliado, ¿no?, es mucho más complejo, y este es uno de los motivos por los cuales muy pocas investigaciones se animan a combinar todas las variables en un solo modelo, ¿sí? Que yo veo que tiene como gran ventaja la posibilidad de poder identificar, diríamos los economistas, ¿no?, ceteris paribus, ¿no?, realmente los efectos netos, los efectos parciales, ¿no?, de cada una de las variables sobre el desempeño. Y separar además, a ver, cuáles son los efectos directos y cuáles los indirectos, ¿no? Cuáles son los efectos que están mediados por otras variables, ¿sí? Bien. La metodología apropiada para esto es una metodología que en estadística es de las más avanzadas. Lo que yo apliqué son los llamados modelos de ecuaciones estructurales, ¿no?, que son una técnica de análisis multivariado, muy avanzado, ¿sí? Estos modelos en realidad son una familia de modelos multivariados que justamente están diseñados para poder estimar los efectos y las relaciones de múltiples variables, por un lado, ¿sí?, que permiten, por otro lado, determinar en qué medida los datos apoyan complejos modelos teóricos o modelos contrastables con datos, ¿sí?, que cada vez son más utilizados en ciencias sociales y en particular en investigación educativa, justamente porque tienen la gran ventaja de esta última característica de combinar, por un lado, los modelos estadísticos de regresión, en particular los llamados modelos los análisis de camino, los path analysis, ¿sí?, que son un pariente de los modelos de ecuaciones simultáneas, ¿no?, pero con modelos de análisis factorial. Es decir, en donde esas variables, ¿sí?, las principales que uno quiere incorporar en el modelo, en realidad son no observadas, son latentes, y podemos medir en forma indirecta a través de un conjunto de indicadores, ¿no?, que forman un análisis factorial, ¿sí? Entonces permiten combinar, ¿no?, para cada latente un análisis factorial con muchas indicadoras, ¿no?, y
E incorporar relaciones entre las latentes, y por si fuera poco, también incluir variables observadas exógenas o endógenas, pero no latentes, ¿sí? Todo esto lo permite hacer esta metodología, ¿sí? Esta técnica de los modelos de ecuaciones estructurales, ¿sí? Ficha técnica de la investigación. Bueno, obviamente que este trabajo tiene un enfoque fuertemente cuantitativo, ¿sí? Mi interés siempre fue un poco superar el carácter cualitativo de las investigaciones, sobre todo que hay en educación a distancia. La educación a distancia tiene mucha investigación desarrollada, pero poco cuantitativa, ¿sí? Poco basado en la estadística, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que es una gran debilidad en ese sentido, de la ciencia de la educación en general, ¿no? Pero a mí me preocupa más el campo particular de la educación a distancia, ¿no? Entonces, uno de los objetivos es superar, dar ese paso, ¿no es cierto? El alcance es explicativo, obviamente que es un modelo causal, el que propuse, ¿no? El diseño fue no experimental, obviamente que esto está basado en datos observados, es un estudio observacional, ¿sí? Y de corte transversal, ¿sí? Hay acá un análisis longitudinal en este primer trabajo que hice. Después de esto sí, yo estoy haciendo ahora, por ejemplo, actualmente me encuentro haciendo con mi equipo de investigación trabajos de modelos longitudinales, también de modelos en el espacio, ¿sí? Pero este primer trabajo que había hecho en su momento es de corte transversal, ¿no? La población fueron 4.105 alumnos de ciclo básico a distancia. El muestreo fue no probabilístico, esta es la gran limitación del trabajo, ¿no? En casi todos los estudios observacionales tenemos este problema, ¿no? La muestra es, en realidad quisimos muestrar a toda la población, ¿no? Pero claro, tuvimos datos perdidos, digamos, alumnos que no respondían, a pesar de que hicimos y remuestreo, ¿no? Para ver si podíamos conseguir esas respuestas. Igual conseguimos de esta manera, fíjense, uno diría, comparado con los 4.105, 602 observaciones parecen pocas, ¿no? Pero la mayoría de nosotros sabemos que es una muestra interesante, ¿sí? Y hay muchas investigaciones que demuestran que, superado determinado nivel de observaciones, este lo hace en modelos de ecuaciones estructurales en particular, quiero decir, ¿no? Hay con un número dorado en los modelos estos de ecuaciones estructurales, cuya sigla por el inglés, ¿no es cierto? Es SEM, ¿sí? De Structural Equation Modeling, ¿sí? Es 500, ¿no? Es como un número dorado. Hay un mínimo de 200, y en realidad la más precisa es 10 por variable indicadora. Hay que tener 10 observaciones por variable indicadora del modelo de medida que tengamos detrás, ¿no? Pero como mínimo es 200 y 500 ya es ideal, digamos, ¿no? Acá teníamos 602 observaciones y hay trabajos que han demostrado que a pesar de tener muestras no aleatorias, ¿no? El sesgo por la no aleatoriedad se disminuye significativamente, ¿sí? Así que por ese lado no nos preocupamos tanto, pero hay que tener en cuenta que es una limitación, ¿sí? Para cada una de las variables latentes, en base a estudios previos, algunos propios míos, yo vengo investigando esto hace muchísimos años, ¿sí? Soy un fanático de la educación a distancia y de la estadística, ¿no? Así que hace muchísimos años que vengo haciendo esto, ¿no? Usamos una escala de medida previamente validada, ¿sí? Sobre el mismo contexto de alumnos, ¿no? Vieron que los que saben de análisis factorial seguramente me entienden un poco, ¿no? Cuando uno encuentra una escala apropiada, es decir, un conjunto de indicadores que miden ese mismo constructo por las correlaciones que tienen entre sí, ¿no? Sin entrar en indicadores redundantes, digamos, ¿no? Esa escala se puede traspolar, digamos, extrapolar, mejor dicho, aplicar a otro contexto, ¿no? Siempre y cuando en ese contexto también sea válida, ¿no? Bueno, yo lo que hice fue entonces usar escalas que fueran válidas para este mismo contexto, ¿no? En el caso del desempeño, la medimos con las notas que tenían los alumnos en el primer y segundo parcial de cada una de estas asignaturas que estaba cursando, ¿sí? Y obviamente una más subjetiva, que fue el desempeño autopercibido. ¿Qué pensó el alumno? Vieron que las notas sufren, ¿no?, del problema de la objetividad de los docentes, ¿no? Que no somos muy objetivos a veces, ¿no? Y entonces también hay que incorporar algún otro indicador que corrija ese error, ¿no?, que tenemos, no solamente por la subjetividad docente, sino también por errores de medida propios en las calificaciones, ¿no? ¿Sí? Entonces, para tratar de corregir eso, incluimos el desempeño autopercibido. Esta escala yo la vengo usando hace mucho tiempo, es una escala que en general me da muy buenos resultados desde el punto de vista del análisis factorial puro, ¿no? Y que, no obstante eso, volví a revalidar con esta nueva muestra, digamos, ¿sí? Es decir, yo previamente a todo este trabajo hice un análisis factorial exploratorio, ¿sí?, antes de un confirmatorio, ¿no?, que permitiera entonces revalidar en 2 etapas cada una de las escalas aplicadas. Lo mismo para los conocimientos previos, ¿sí?
lo que se usaron fueron notas anteriores, la calificación, por ejemplo, promedio que el alumno trae del secundario, que es el indicador clásico de los conocimientos previos, ¿no? En la mayoría de las investigaciones educativas, pero también las notas que habían obtenido los alumnos en el llamado curso de inducción o de ingreso que tienen los alumnos para entrar a ciencias económicas, que tiene 3 cursos a su vez: introducción a la matemática, introducción a la contabilidad y la introducción a los estudios universitarios de la economía, ¿sí? Que como son previos a la carrera propiamente dicha, sirven para medir indirectamente, entonces son manifestaciones de los conocimientos que traen los alumnos antes, ¿no? Esta escala también fue revalidada, ya vamos a ver que en realidad, contrariamente a lo que decían los estudios previos, las investigaciones anteriores, cuando quise revalidar esta escala quedó descartado el primer indicador, el clásico, y todos los otros resultaron mucho mejores, especialmente las notas que los alumnos traen de matemática, ¿sí? Esto tiene mucho que ver, y las investigaciones que yo vi previas, ¿no?, también lo destacan, con el tipo de alumno particular que tiene ciencias económicas, ¿no?, que requiere de ellos más conocimiento en matemática que en otras áreas o disciplinas, ¿no es cierto? ¿Sí? Capaz que si esto lo aplicamos a alumnos, no sé, de filosofía y de humanidades, ahí la capacidad lectora o de comprensión capaz es mucho más relevante, ¿sí?, que la de matemática, ¿no es cierto? Pero en el contexto de los alumnos de ciencias económicas, las 2 notas de los parciales de ese curso anterior, del curso de ingreso de introducción a la matemática, son las mejores que sirven para explicar este constructo que son los conocimientos previos. Con las competencias digitales hay infinidad de cuestionarios disponibles, ¿sí?, para aplicar, ¿no? Yo tengo el mío propio, adaptado de otros anteriores, ¿sí?, que divide un poco en estas, tiene a su vez, son modelos no unidimensionales, ¿no? En este caso tiene 2 dimensiones. Por un lado, una dimensión que son los conocimientos y los usos que hacen de las TIC los alumnos. Las escalas que yo había usado previa, a su vez estas las separaban en 2. Por un lado conocimiento y por otro lado el uso. Pero a mí en todas las investigaciones me han dado que estos indicadores son parte de una misma dimensión, ¿sí? Están muy relacionados entre sí, ¿no? Pero sí aparte la actitud. O sea, una cosa es lo que los alumnos saben, ¿no?, cómo saben utilizar las tecnologías de información y la comunicación, y otra cosa es la actitud que tienen hacia ellas, ¿no? Y tienen indicadores diferentes, ¿no es cierto? Yo uso mucho esta escala, y como les digo, está disponible en estudios míos previos para los que quieran, ¿no? Ahí están las referencias, cualquier cosa, si no me escriben después, ahí más tarde en el chat, si quieren les copio mi dirección de mail, y les puedo compartir todas esas investigaciones previas, ¿de acuerdo? No obstante, aquí volvimos a revalidar esta escala, y ya vamos a ver lo que pasó con esto, ¿no? Terminamos agrupando, usando lo que en ecuaciones estructurales se llama parcelarización de indicadores. ¿Qué pasa? Uno de los grandes problemas que tiene este modelo es que, a diferencia del análisis factorial puro, cuando yo no combino entre sí, no agrego un modelo estructural, solamente quiero medir una variable en función de otras indicadoras, ¿no? En ese tipo de análisis en factorial, cuanto más indicadores mejor. Acá no. En ecuaciones estructurales, es tal la complejidad después para hacer la estimación de los parámetros, ¿no?, que más de 20 indicadores en todo el modelo dificulta mucho la convergencia de los algoritmos que hay que correr para poder estimar los parámetros, ¿sí? Entonces hay que reducir un poco la dimensión, ¿sí? Y una de las técnicas más conocidas que hay es la parcelarización. También porque muchos de estos modelos suponen normalidad. La mayoría de los métodos de estimación para ecuaciones estructurales están basados en normalidad, aunque hay también de otros, ¿no? Y entonces, teniendo normalidad, se facilitan muchísimos métodos de eso, de la aplicación de estos métodos de estimación, y la parcelarización también, según cómo uno la haga, combinando, hablando rápido, ¿no?, indicadores que son asimétrico derecho con indicadores que son asimétrico izquierdo, por ejemplo, ¿no?, consigo anular los sesgos y lograr cierta, ¿no es cierto?, simetría, ¿sí? Bueno, con esos trucos que forman la parcelarización, ¿qué es? Combinar indicadores y quedarse, en vez de con estos 9, por ejemplo, de conocimientos y uso, quedarse con 3, ¿no?, o con 2, que combinan algunos de los anteriores, ¿entienden? ¿Sí? Y eso ayuda muchísimo a los modelos de ecuaciones estructurales, ¿sí? Lo mismo para la autorregulación, teníamos una escala en base a estudios anteriores de 3 dimensiones, la capacidad de síntesis, de resumen que tienen los alumnos, ¿sí?, la capacidad que tienen para ampliar los contenidos, ¿sí?, para hacer nuevas actividades, ¿sí?, para buscar mayor información, ¿no?, y también la capacidad que tienen los alumnos para planificar su propio proceso de aprendizaje, ¿sí?, cómo organizar su estudio, ¿sí?, sus actividades, los tiempos que dedican al aprendizaje, ¿de acuerdo? Y ahí están, para los que les interesen, todos los indicadores disponibles, ¿sí?
Lo mismo para la interacción, ¿no? La interacción, seguimos nosotros el modelo clásico que supone, hay distintas clasificaciones, distintas dimensiones de la interacción, ¿no? La clásica es esta: interacción con los propios profesores, interacción con sus compañeros, con los alumnos, e interacción con los propios materiales, o hablando más en general, con el entorno virtual, ¿sí? Por otro lado, teníamos las variables estas de identificación y ampliación del modelo, ¿sí? La edad, el sexo o el género, ¿sí? La carrera, si trabajaban o no, que eran variables completamente observadas, ¿no? La mayoría, excepto la edad, fíjense, categóricas, ¿no? La edad, obviamente, es continua, pero acá conviene en ecuaciones estructurales también tratar de trabajar con las variables observadas en mismas escalas, ¿no? De una misma naturaleza. Entonces, por ese motivo fue categorizada la edad, ¿sí? Además de eso teníamos también el nivel educativo de los padres del padre y la madre, por separado, si bien hay estudios que los consideran juntos, ¿no es cierto? La mayoría de los que obtienen resultados positivos, que encuentran un nivel de significación importante, ¿no? En esto, encuentran por separado los dos niveles educativos, así que hicimos lo mismo acá, ¿no? La condición de cursado, ¿sí? Para este tipo de ciclo básico a distancia, que se cursa aquí, el hecho de que el alumno sea cursante o recursante, los estudios exploratorios decían que era una variable muy importante, ¿sí? La orientación que traen del secundario, obviamente, para la Facultad de Ciencias Económicas se presupone, ¿no?, que mejor preparados vienen los que hicieron una orientación en Economía y Administración versus el resto, ¿no? Y también el lugar de procedencia, ¿no? La mayoría de los estudios exploratorios que habíanse hecho sobre el ciclo básico a distancia de esta facultad, decía que parecía que el hecho de que el alumno estuviera en Córdoba capital, tenía una ventaja con el resto de los alumnos, ¿sí? Y en forma gradual, ¿no? En peores condiciones estaban los de otras provincias, y peor aún si venía algún alumno de otro país. ¿Cuáles fueron los resultados? Ya que estamos, hagamos un poquito de estadística descriptiva, porque a la mayoría le encanta, ¿no es cierto?, ya que estamos en estadística, ¿no? Fíjense que solo el 25% y un poquito más, ¿no?, de los alumnos tenía la edad esperada para el ciclo básico a distancia. Se supone que este ciclo era para los que empiezan la facultad, ¿no? ¿Sí? Que es 18, 19 años. La mayoría, el 75 casi por ciento de los alumnos, tenían edad mayor a 20 años. Es decir que, efectivamente, este ciclo básico a distancia está siendo más utilizado por los que recursan, por los alumnos crónicos, ¿no?, como cursado libre, ¿no es cierto?, ¿sí?, como recursado, más que porque están comprometidos con la modalidad. No tenemos muchos alumnos, ¿sí? Solo un cuarto de los alumnos de la muestra dijo de entrada, voy a estudiar a distancia, ¿no? ¿Sí? El resto estudia como segunda alternativa, seguramente que primero probó, ya lo vamos a ver enseguida, ¿no?, la modalidad presencial. Fíjense, el 68% son recursantes, ¿no? Porque primero probaron en la comisión presencial, y como les fue mal, y para no perder el semestre siguiente, cursaron a distancia en el semestre que seguía, ¿sí? Mayoría de mujeres, pero esto yo acá creo que no tiene que ver con un efecto, ¿no?, de que las mujeres prefieran más que los varones la modalidad de distancia, no. Este mismo porcentaje se da en las cátedras presenciales, ¿sí?, en la Facultad de Ciencias Económicas, y ojo, a nivel de universidades nacionales en todo el país. Si ustedes miran el anuario estadístico, ¿no?, del Ministerio de Educación, van a ver que son cada vez más, hace ya muchos años, hay una tendencia en esto, ¿no?, a que es mayor la proporción de estudiantes mujeres que la proporción de estudiantes varones. Por supuesto que hay carreras donde eso no se cumple, ¿no? Todavía sigue habiendo mayoría, por ejemplo, varones en las ingenierías, pero como tienen poquitos alumnos, si uno ve el global, ¿no?, son mayoría, y en porcentajes parecidos a este, de mujeres, ¿no es cierto? O sea que yo no lo veo como un efecto muy importante esto, ¿sí?, porque cumple, en todo caso, en verificar, ¿no?, que se cumple la misma tendencia que a nivel nacional, ¿no? 3/4 son alumnos de contador, esto es típico de la Facultad de Ciencias Económicas, no era de extrañar, ¿sí? Casi el 62% hizo un secundario orientado en Economía y Administración, lo cual también era esperable, aunque en general se espera que sea un poco más, ¿no? Esto también viene a estar relacionado con esto, vieron, de que cada vez más observamos que los alumnos que entran a la universidad no tienen muy claro qué quieren seguir, ¿no? Y empiezan a probar, ¿vieron? ¿Sí? En primer año entran, bueno, entro a esta carrera a ver qué pasa, y después me cambio, ¿no es cierto? ¿Sí? No tienen muy clara definida la vocación, ¿no? Y por eso acá en general se esperan porcentajes del 75, 80%, y son menores, fíjense que apenas si supera el 60%, ¿no? El 58%
tienen obligaciones laborales. Esto coincide, sí, con lo que dice la literatura sobre educación a distancia. Y es que muchos eligen esta modalidad porque no pueden cursar presencialmente debido a que trabajan, ¿no? Y le coinciden los horarios de trabajo con los horarios de cursado, ¿sí? Y entonces eligen una modalidad más flexible, ¿no? De todas maneras, como vamos a ver en las conclusiones, eso no exime a que los alumnos se tengan que, yo digo siempre, sentar, ¿no? Hoy, en este año, sería horas pantalla, ¿no es cierto? ¿Sí? No los exime del estudio, ¿no? Hay muchos alumnos y profesores también, ¿no? Que piensan que la educación a distancia es total relajo, ¿no? Flexibilidad total significa que tampoco tengo que estudiar mucho, ¿no? No, ya vamos a ver más adelante los resultados, ¿sí? Los cordobeses de la provincia de Córdoba, me refiero, ¿no? Alcanzaban, como les anticipaba, ¿no? Un poquito más del 80%. Esto muestra un cambio muy fuerte en la Facultad de Ciencias Económicas. Antes, estoy hablando de hace 10 años atrás, ¿sí? Los ingresantes a la Facultad de Ciencias Económicas, el 40% eran de la provincia de Córdoba y el 60% eran de otras provincias, ¿sí? Hoy el 80% es de la provincia de Córdoba, ¿no? Explicado, entiendo yo, si bien no fue objeto de esta investigación, de acuerdo a otras investigaciones, por esta aparición muy fuerte, ¿no es cierto?, de otras universidades públicas y privadas, ¿no?, por todo el país, ¿no es cierto?, que tuvo sobre todo un crecimiento muy grande, ¿no?, primero en la década del 90 y a principios de la década del 2000, ¿no?, pero sobre todo durante la década del 90, en la década del 90 sobre todo de la mano de las universidades privadas, ¿no?, y en la década del 2000, la primera década del 2000, de las universidades públicas, ¿sí? Casi el 50, un poquito más del 56% tiene madre con secundaria completa, como mínimo nivel, ¿no es cierto? Pero fíjense, en el caso del padre, el secundario completo, que es la categoría más destacada, el modo, digamos, ¿no?, de esta variable, ¿sí?, no llega a 48%, es más bajo, ¿no? Es como que las madres tienen un nivel educativo más alto que los padres, ¿sí? Otro fenómeno bastante interesante para que le interese investigar este tema, ¿no es cierto? Pero es algo que varias investigaciones vienen resaltando hace tiempo, ¿sí? Bueno, ¿y los resultados finales? Este, fíjense, es el resultado del modelo básico, es decir, sin meter todavía, sin incluir a las variables que vienen de los modelos sociodemográficos, digamos, las que concentran las teorías del aprendizaje, que eran el desempeño en función de la interacción, los conocimientos previos, la autorregulación y las competencias digitales. Fíjense que el modelo que me quedó finalmente no se parece en nada del que yo había propuesto inicialmente. ¿Sí? Por supuesto que detrás de esto hubo sucesivas y sucesivas etapas, ¿no es cierto? ¿Sí? No solamente esto que les comentaba antes de, primero un análisis factorial para el modelo de medida. ¿El modelo de medida cuál es? El que relaciona a cada latente con sus indicadoras, ¿no es cierto? ¿Sí? Acá es donde se puede ver esto que yo les comentaba antes de la parcelarización que hice con los indicadores de cada latente, ¿no? Las competencias digitales quedaron formadas al final por dos indicadores que a su vez agrupan, ¿no?, todos esos indicadores que habíamos visto antes, ¿no? Y que quedaron algunas competencias relacionadas con la capacidad, ¿sí?, de colaboración de los alumnos, ¿sí?, y otras competencias relacionadas con la autonomía de los alumnos, ¿no? En el lado de la autorregulación quedaron separadas también en dos, agrupados en dos conjuntos los indicadores, la capacidad de autorregulación para síntesis y la capacidad de autorregulación, esta ¿de dónde venía? Ya ni me acuerdo, la verdad. Esta venía de ampliación, ¿sí? De ampliación, la capacidad para ampliar sus conocimientos, ¿sí? En el caso de la interacción, quedó separada en dos. Los alumnos es como que no distinguen en educación a distancia, ¿no? No en la educación presencial, ¿no? La interacción con profesores y la interacción con los materiales. Claro, porque los materiales son los que hacen de mediación con los profesores, ¿no? Los profesores escribimos, desarrollamos los materiales que además son procesados didácticamente, y hablamos con los alumnos a través de los materiales. Por supuesto que también hay otros medios, como los foros, el correo electrónico, ¿no? Pero el material didáctico principal, ¿sí?, los contenidos propiamente dicho, ¿no?, son el medio, ¿no?, más importante, y por eso fíjense que en el análisis factorial ese previo, ¿no?, quedaron en una misma dimensión. Para los alumnos es lo mismo. Comunicarse, hablar con los materiales es como hablar con los profesores. En cambio, muy distinto para ellos es hablar con los alumnos, ¿sí? Quedaron en otro conjunto de indicadores. Usan lenguajes diferentes, ¿sí? De esto también hay algunas investigaciones previas, ¿no? Y por eso quedan separados, ¿no es cierto?
no es el mismo lenguaje que usan los alumnos con sus pares que el lenguaje que usan con los docentes. Si a nosotros los docentes nos parece que el lenguaje en algunos casos es medio inapropiado, ¿no? Imagínense cómo será que hablan los alumnos entre sí, con ellos, ¿no es cierto? ¿Sí? Para un medio académico, quiero decir, ¿no es cierto? Bien. En el caso de los conocimientos previos, como les decía, las notas de matemática del primer parcial y del segundo parcial fueron los únicos indicadores relevantes para el desempeño académico, ¿no? Para medir los conocimientos previos que son relevantes para el desempeño académico en el ciclo básico a distancia de ciencias económicas, ¿no? Y en el caso del desempeño académico propiamente dicho, fueron relevantes los tres indicadores que habíamos propuesto, ¿sí? Tanto la nota del primer parcial obtenida por el alumno, como la de la segunda nota, el segundo parcial, y esta escala, ¿no? Este indicador de autodesempeño, ¿no? Que le preguntamos al alumno, ¿no? ¿Cómo cree usted de 0 a 10 que ha sido su desempeño en la materia, ¿no? ¿Sí? Es eso, ¿no? Hay una fuerte correlación. Quiere decir que los alumnos no nos mienten tanto, digamos, ¿no? Ellos creen que tienen un nivel parecido al que nosotros pensamos cuando los calificamos, ¿sí? Bueno, observen que al final entonces, acá queda muy claro que el desempeño académico depende principalmente, en forma directa, quiero decir, de dos factores. De la interacción, ¿sí? Tanto con los profesores y los materiales, como la interacción entre los propios alumnos, ¿no? Pero también de los conocimientos previos. Ahora, no se pudo demostrar una relación directa, como sí habíamos postulado en el modelo, de la autorregulación sobre el desempeño académico. ¿Por qué? Porque en la educación a distancia moderna, ¿sí? La virtual, ¿no? Esta autorregulación es útil en la medida que sirva para interactuar, en la medida que sirva para lograr aprendizaje colaborativo, ¿sí? Para desarrollar estas capacidades, ¿sí? La autonomía por sí sola no es suficiente para generar un efecto significativo sobre el desempeño académico en educación a distancia, ¿no? Contradiciendo en esto, encontrando evidencia empírica contradictoria en este sentido, a los viejos estudios de las primeras generaciones de educación a distancia, en donde esta variable, la autorregulación, era la principal, ¿sí? En la educación a distancia moderna, los medios virtuales, ¿sí? Cobran tal relevancia, ¿no? Y estos modelos de aprendizaje constructivista, desde el punto de vista social, aprender con otros, ¿no? Son tan importantes que son los verdaderos determinantes del desempeño. Por supuesto, en combinación con lo que el alumno ya sabe, ¿no es cierto? ¿Sí? Los conocimientos previos. ¿Y qué pasó con las competencias digitales? Fíjense qué indirecto, ¿no? Antes ¿se acuerdan que en el modelo básico les había mostrado que las competencias influían sobre la autorregulación y de ahí directo al desempeño? O influían sobre la interacción y de ahí al desempeño. Acá se comprobó un efecto significativo, pero muy indirecto, con dos variables mediadoras en el camino hacia influir al desempeño académico, ¿no? ¿Lo positivo qué es? Por un lado, que se encontró una relación significativa, ¿no? La mayoría de los estudios, como les decía antes, no logran encontrar un coeficiente, ¿no? Distinto de 0, ni directo ni indirecto, entre competencias y desempeño. Aquí lo hemos encontrado, pero gracias a este modelo, a este tipo de modelización que permite incluir efectos indirectos y además que las variables estén medidas con error. Fíjense que cada una de estas variables, las indicadoras, tienen un error, ¿sí? Que si uno usa las competencias digitales de algún cuestionario puro, ¿sí? Suponiendo que las competencias son medibles en forma directa, no está teniendo en cuenta. ¿Sí? Este es un modelo que tiene esta metodología de modelos tiene la gran ventaja de permitir errores en las variables de medida, ¿sí? Y eso nos permite identificar, aislar, mejor dicho, ¿sí? Los verdaderos efectos y encontrar que son significativos, ¿sí? Esto implica ¿qué cosa? Que las competencias digitales realmente importan, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? La mayoría de los estudios terminan diciendo, bueno, a nosotros nos parecía que las competencias digitales era algo muy importante en el mundo actual, de Internet, las comunicaciones, etc., pero lamentablemente los datos dicen lo contrario. Eso es falso. Las competencias digitales sí son importantes, nada más que tienen un efecto indirecto. Sirven en la medida que sean útiles para desarrollar habilidades de autorregulación y a través de ellas habilidades de interacción en los entornos virtuales, ¿sí? No son por sí solas, que es algo que también dicen las investigaciones, ¿no es cierto?
condición necesaria para el desempeño, ¿no? Que yo arme un foro, por ejemplo, ¿no? Y le diga a los alumnos, bueno, trabajen juntos. No, momento. ¿Cómo escribo las consignas? ¿Qué reglas les doy? ¿Los alumnos están preparados? ¿Saben cómo trabajar en un foro? ¿Sí? Si no están todos esos requisitos dados, las competencias no sirven de nada. ¿Sí? Es lo mismo que, no en vano quedaron estos indicadores, algo que quedó en el medio de la investigación y que yo pasé de largo, ¿no? Es que quedó demostrado también que los alumnos separan, ¿no? Tienen excelentes competencias digitales para lo no académico. Son bárbaros para Twitter, Facebook, cuando tienen que charlar entre ellos, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, cuando les pedimos que en un Word, ¿no? Hagan un trabajo de investigación, hacen agua, ¿sí? Tienen un muy buen uso informal de las tecnologías de la información y la comunicación, pero muchas menos competencias digitales para un uso académico de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Sí? Ahora, no quiere decir que no importen esas competencias, importan, pero de manera indirecta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Rompiendo así lo que la literatura llama la paradoja de la no significancia. Tiene un nombre este fenómeno. El hecho de que los investigadores no encuentran relación significativa entre las competencias digitales y el desempeño académico se llama en la literatura paradoja de la no significancia. ¿Cómo puede ser que en el mundo moderno de hoy, de las tecnologías, no sean importantes las competencias digitales? Sí lo son, no existe tal paradoja. ¿Sí? Sí lo son, pero con un efecto mediado a través de variables que son mucho más importantes. La interacción, la autorregulación, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Qué dijo el modelo ampliado? ¿Sí? El modelo ampliado, en donde agregamos las variables observadas, ¿sí? Dijo que, por ejemplo, la edad es importante, pero no por ser yo más viejo, ¿no? Es que tengo peores desempeños, ¿no? No es porque perdí habilidad para estudiar, porque ya no tengo capacidad para el aprendizaje, sino que es porque, por lo obvio, ¿no es cierto? Cuando tengo más edad, tengo más obligaciones familiares, tengo más ocupaciones laborales, ¿no? Y es por estas ocupaciones laborales que, fíjense el signo, ¿no? El trabajo afecta negativamente al desempeño académico, ¿sí? Esto lo demuestran todas las investigaciones, que el trabajo influye negativamente. Este trabajo también. La única diferencia es que logró agregar, ¿no? Que la edad no la puedo agregar aparte, con un efecto directo sobre el desempeño académico, ¿no? Que la edad no puedo agarrar una regresión para el desempeño académico y poner como variables explicativas trabajo, edad, como si trabajo y edad fueran independientes, no hubiera multicolinialidad, ¿sí? La edad influye sobre el trabajo, porque a medida que vamos creciendo, cada vez trabajamos más, ¿no? Y ese es el trabajo, es el que afecta negativamente al desempeño, claramente por tener menos horas disponibles para poder trabajar, para poder estudiar, ¿no es cierto? ¿Sí? Fíjense en el caso de las otras variables. De los niveles educativos de padre y madre, solamente resultó significativo el del padre. En esto hubo una coincidencia con los estudios que hay hechos para explicar el desempeño académico en ciencias económicas. En ciencias económicas se ve que la educación del padre influye mucho. La mayoría de los estudios que han encontrado esta relación significativa y no la de la madre, dicen o le atribuyen esto a que suele ser porque el padre es contador, y entonces como el padre es contador, hay un medio familiar propicio, ¿no? Para que el alumno salga buen contador, también, ¿no es cierto? ¿Sí? En cambio la madre suele tener otra profesión, y entonces por eso no influye tanto, ¿no? En cambio en otras profesiones es al revés. Es la educación de la madre. Ni hablar, por ejemplo, cuando estos estudios se aplican a nivel medio. En el nivel medio y en el primario, la educación de la madre es la estrella de los factores determinantes, ¿no? ¿Y la explicación cuál es? Sobre todo en las sociedades, digo yo, voy a usar una palabra que por ahí no es muy linda, más retrasadas, o menos progresistas, digamos, esa me gusta más, ¿no? ¿En qué sentido? En que la mujer todavía no tiene un papel tan importante, ¿no? Que no está a la par del hombre en el mercado laboral, ¿sí? En esas sociedades, por ejemplo, hay muchos estudios en Perú de este tema, en donde todavía la mujer no tiene una participación tan fuerte como en otros países, ¿no? En el mercado laboral, que no tiene las mismas oportunidades, ¿no? En esos países la madre es como que estuviera relegada, todavía hoy, en el siglo XXI, ¿no? A las tareas de la casa. Y una de esas tareas de la casa, ¿cuál es? Hacer que los chicos estudien, ¿sí? Sobre todo en los niveles primarios y secundarios, ¿no? Y por eso en esos países, en Argentina no pasa eso, afortunadamente habla bien de nosotros, ¿no? Que somos un país más progresista en ese sentido, ¿no? Todos los estudios dicen que o son los dos niveles educativos, o es alguno de los dos, ¿no? Pero no solo en la madre, ¿no? En esos otros países el nivel educativo de la madre es el principal, ¿sí? Y sobre todo en los niveles inferiores de educación, no en educación superior, ¿sí? Pero fíjense, no influyen directamente. A diferencia de la mayoría de los estudios, en este trabajo,
quedó claro que la educación influye sobre los conocimientos previos, pero no hubo relación, no hubo evidencia de relación significativa sobre que porque los padres, o en particular el padre acá, ¿no?, tiene un alto nivel educativo, automáticamente entonces el alumno es brillante. No, eso sirve para los conocimientos que trae, claro. Son alumnos que ya vienen desde la casa, ¿no? Fíjense qué importancia, la importancia que esto le da, ¿no?, al entorno familiar, incluso en la educación superior, para tener un buen desempeño en la universidad, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo un poquito esta relación, ¿no es cierto? Bueno, como ven, quedó fuera el género, por ejemplo, ¿no? En este estudio el género no tiene, al final quedó como una variable que no tiene efecto significativo alguno, ni directo, ni indirecto, de ningún tipo, ¿no? Hombres y mujeres estudian, aprenden y tienen desempeño por igual, sin influir sobre ninguna de las otras variables, ¿sí? Lo mismo que un montón de otras variables que habíamos propuesto como explicativas, ¿no? En educación a distancia importa mucho entonces, sobre todo este tema de si el alumno está o no trabajando. ¿Por qué esto lo resalto? Es muy importante, por esto que les comentaba también anteriormente. Muchos eligen la modalidad de distancia porque están trabajando, pensando que, bueno, aquí en esta modalidad me va a ir bárbaro. No, si yo no tengo el tiempo para poder aprender, para poder estudiar, ni a distancia, ni presencial, de ninguna manera vamos a obtener buenos resultados, ¿de acuerdo? ¿Sí? La educación a distancia no exime, como les decía, de tiempo pantalla, tiempo sentado, ¿sí?, para poder aprender y estudiar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Discusión. Bueno, conocimientos previos de interacción son los principales predictores del desempeño académico en el ciclo básico a distancia de esta facultad, ¿sí? Hay una significativa relación indirecta de las competencias digitales y de la autorregulación sobre el desempeño, pero, ¿por qué digo indirecta? Porque está mediada a través de la interacción. ¿Sí? Fíjense cómo de vuelta, la interacción es el factor principal, ¿no? Recién me lo pasé, pero tenía el coeficiente más alto encima, estaban estandarizados los coeficientes, ¿sí? La interacción encima tiene coeficiente más alto que los conocimientos previos, ¿sí? Son el más importante de todos, más que los conocimientos previos, ¿no? Esto representa una solución a la paradoja de la no significancia, es posible, ¿no es cierto? Yo me lo pregunto. ¿Es tal vez este resultado entonces una explicación, ¿no?, posible a por qué la mayoría de los estudios que tratan de ver una relación directa no la encuentran? Porque la relación es indirecta de las competencias digitales con el desempeño, no directa, ¿sí? Bueno, hay un impacto negativo del trabajo, claramente, lo que les decía recién, la educación a distancia facilita el acceso a la educación superior, pero no exime de la dedicación que hace falta, ¿no? Hay muchísimo texto, ¿no?, sobre que la educación a distancia es democratizadora, ¿no? A los que están en la Antártida, en la Quiaca, en cualquier lado, les permite, con simple conexión a internet, ir a la mejor universidad si quisieran, ¿no? Pero eso no los exime de dedicarse al aprendizaje, ¿sí? La edad y el nivel educativo tuvieron coeficientes estandarizados menores, ¿sí? Son importantes, tienen efectos significativos, pero no tanto en educación a distancia como otras cosas, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con el nivel educativo de la madre? No importa, como yo le decía. Bueno, parece que para las ciencias económicas todavía no mucho, y en el caso particular de esta población, ¿no es cierto? Habría que ver en otros casos, ¿no? Recomendaciones prácticas. ¿Para qué sirve todo esto, no? Bueno, lo más importante. No sirve de ninguna propuesta virtual en la que no fomentemos la interacción y el aprendizaje colaborativo. Vieron que se han puesto muy de moda, por ejemplo, estos llamados MOOCs, estos Massive Online Open Courses, ¿no? Hay dos tipos de MOOCs, ¿sí? Están los MOOCs que son medio conductistas, es decir, que el alumno va solo, ¿no es cierto? Le subimos los contenidos a una plataforma, a algún entorno virtual, ponemos autoevaluaciones que se califican solas y lo dejamos que hagan todos solos, ¿no? Por eso son masivos, porque como no requieren de que el docente esté prestando atención, de que el docente responda a consultas, de que interactúe con los alumnos, ni tampoco propone que los alumnos interactúen entre sí, por ejemplo, con trabajos grupales, ¿no? Se lleva de una manera conductista. Fracasan, no tienen buenos resultados. Ya hay un montón de investigaciones que también avalan esto, ¿no? En cambio, por otro lado, están los MOOCs que se han dado cuenta, no, hace falta interacción porque si no, no aprenden los alumnos, ¿sí? ¿Cómo hacer esto? Estimulando la participación de los profesores en la plataforma.
no solamente subiendo cosas, no usando las aulas virtuales como repositorios, ¿no? Participando activamente de las aulas virtuales, ¿no? Incentivando la interactividad. La interacción no solamente es interacción, comunicación, ¿no? Lenguaje, sino también los clics de los alumnos con los materiales, ¿no? El lenguaje hipertextual, ¿sí? Con contenidos multimediales, ¿no? Interesantes para los alumnos, ¿sí? Evitando que el alumno quede solo, promoviendo los trabajos grupales, ¿no es cierto? Esta es la clave de la educación a distancia exitosa, ¿sí? El aprendizaje colaborativo, ¿sí? Segunda recomendación. Los alumnos necesitan, las competencias digitales son muy importantes, ¿no? Esta paradoja de la no significancia es falsa, ¿no? Así como la mayoría de las universidades se preocupa por capacitar a sus docentes para los entornos virtuales, vieron como ahora este año se volvieron todas locas y de golpe mandaron a todos los docentes a capacitarse en esto para que no pudieran decir, uy, pero yo no sé usar una aula virtual, ¿no? Bueno, también a los alumnos. Siempre se sostiene, no, estos son los millennials, ¿no? Ya saben ellos usar la computadora y saben usar todo. No, saben usar para jugar, ¿no? Que no está mal. Ojo, no quiero decir con esto que yo esté en contra de los juegos, todo lo contrario, ¿no? Yo de chico, miren, les voy a decir, era un fanático, me la pasaba, ¿no? Y he llegado a ser decano de una facultad, fíjense, esto de que los juegos, ¿no? Van en contra, los van a matar a los chicos, ¿no? Les dejan de... Todo lo contrario, dejen que jueguen los chicos, por supuesto que también estudien, ¿no? Pero que jueguen no les va a hacer mal, ¿no es cierto? Pero, ojo, desarrollan determinado tipo de habilidades con eso. No todas las que hacen falta, y menos aún para la vida académica en la universidad. ¿Sí? Necesitamos desarrollar en ellos, sobre todo la escritura, la abstracción para la matemática. ¿Sí? Entonces, hay que dar cursos de capacitación en TIC también a los alumnos. En este sentido, yo destaco mucho el trabajo de una de las universidades en las que trabajo, el Instituto Universitario Aeronáutico, que desde entrada, ya allá por el año 87, cuando fue la primera universidad que dio una carrera de grado a distancia, propuso para sus alumnos un curso de ingreso que no era un curso de nivelación, no era un curso sobre contabilidad, economía y matemática, no, era un curso sobre autonomía para el aprendizaje a distancia, ¿sí? Con el tiempo se transformó, se agregó también cuando aparecieron las aulas virtuales, un curso para conocer el entorno virtual, ¿sí? Y un tercer curso para el aprendizaje colaborativo, ¿sí? Capacitar a los alumnos al ingreso de la carrera en TICS es otra clave del éxito, ¿sí? Pero por supuesto, para que desarrollen habilidades de que por sí solos no sirven, guiada esa capacitación para que adquieran habilidades de aprendizaje autorregulado y aprendizaje colaborativo, ¿sí? Tercera, reforzar, en el caso particular del ciclo básico a distancia de la Facultad de Ciencias Económicas, la materia es introducción a la matemática que forma parte del curso de ingreso, porque las notas de matemática influyen muchísimo, ¿sí? En el fondo, ¿qué quiere decir? Que el conocimiento previo que traen los alumnos de matemática para este tipo de carreras es sumamente importante, ¿no? Entonces, en una de esas hay que aumentarle la carga horaria, el nivel de exigencia, mejorar los materiales didácticos, en especial de esa materia, ¿sí? El que esté interesado en la tesis completa, ahí tiene el link al repositorio de nuestra Universidad Nacional de Córdoba, donde está publicada en forma completa, entera, ¿sí? Así que pueden ver en detalle todo el trabajo, que es muchísimo más de lo que yo les he contado hoy, ¿no es cierto? Espero no haberme pasado demasiado en el tiempo, Gaby, perdóname, ¿sí? Siempre es lo que me cuesta, ¿no? Pero bueno, traté de ir por ahí demasiado rápido, ¿no? Pero queda grabada, seguramente la van a poder ver otras veces. Abada, y ha sido un placer. ¿Quieres copiarlo en el chat para que les sean? Porque ahí no lo podemos copiar. Dale. Eso le estoy pidiendo justo, Gise. Gracias, Adri, ha sido un placer, me encantó. Obviamente que la voy a ver porque también la voy a usar. Y acá te dicen, que ahí está cuando lo pases, después dejamos de compartir pantalla. Bueno, acá te están diciendo excelente, gracias. Hay una pregunta ya más arriba que yo te la hago. Mientras vos hablabas del tema de la interacción como este factor determinante, Juan nos preguntaba, ¿hay que ser perseverante en trabajar o estudiar colaborativamente? Te pregunta. Sí, también, ¿no es cierto? Porque
trabajando colaborativamente también se aprende a enseñar a los alumnos a trabajar colaborativamente, ¿no es cierto? Sí, es muy importante. Sí, sí. Ah, ¿y querés poner el link, Adri, de la tesis? Ahí de... Sí, lo puse ya más arriba, Gaby. Ah, más arriba, ahí está. Para que yo no lo había Ahí copiado está. mientras hablaba y voy a aprovecharlo. Y también veía que le diste la razón a Vygotsky. Por supuesto, sí, sí. Yo soy un fanático de Vygotsky. Sí, realmente. Y qué bueno esto de que hayas podido, porque es cierto que la investigación en educación eh, básicamente se sostiene en lo cualitativo, en todo lo que es, digamos, que no está mal, pero que tiene que complementarse con una mirada como esta, sí, es potente, me parece muy potente el modelo y cómo lo fuiste pensando, sostenido en las teorías, tomando el insumo de los constructos, así que bueno, es para replicar, es para aplicar y para replicar. No sé si Tal cual. Sí. acá, a ver si alguien quiere, pueden abrir el micrófono si quieren, bueno, acá te están diciendo muy bueno, excelente, muy interesante. No sé si alguien quiere hacerle una pregunta. También la dirección de mail, por si alguno quiere que le comparta algunos otros trabajos o después se acuerda de algo y me quiere hacer alguna pregunta, no hay problema. Me pueden escribir tranquilamente. A ver si hay alguna pregunta, alguna otra pregunta. La verdad que me parece muy interesante, Adri, todo eh, el proceso que has hecho y acá te dice, no puedo visualizar el link, dice de la tesis, me A dice, ver, ahí lo copio de nuevo entonces, denme un segundito. y esto pensaba que acá, por ejemplo, en la Universidad de Villa María están queriendo trabajar con esto de distancia, podría ser un lindo modelo para aplicar. Ahí va de nuevo. Va de nuevo, a ver ahí. Ah, es que lo mandaste por Mando privado. Juan. Me parece que me lo mandaste a mí nada más. Ah, sí, no sé por qué está en privado. Ahí lo cambio a público. Sí, sí. Ahí lo mandé yo, a ver. Ahí está, Perfecto, Gaby. ahí está. A ver, Ahí fíjate, está. fíjate ahora. Hola Gaby, Hola, ¿qué Juan. tal? Un gusto, ¿cómo va? Eh, Dale, Juan. Qué gusto. Quería hacer una pregunta. Esto suena muy interesante ahora, o está bien que no se pensó todo esto de la pandemia, de pasar de golpe a virtual, pero por ejemplo para analizar foros, interacciones a través de los foros, en todas las aulas virtuales que hay, Ujú. que bueno, que todas las universidades lo tienen y lo están usando, el Moodle, digo, ¿sería algo posible de hacer también, de aplicar esta metodología? Yo uso muchísimos trabajos en foro. Mira, por ejemplo, por poner un caso, ¿no? En la materia que doy Econometría 1 en este semestre, tiene dos parciales esa materia, ¿no? Pero cada parcial está dividido en dos partes. Una parte es un cuestionario individual, una evaluación, ¿sí? Abierta a desarrollar a través de Moodle, ¿sí? Con preguntas tipo ensayo incluso, ¿no? Pero vale 80 de los 100 puntos. Los 20 puntos restantes para llegar a 100 son un trabajo grupal que los alumnos tienen que hacer, cada grupo a través de su foro exclusivo de trabajo. Ese foro lo ve solamente ese grupo, ¿no? Y los docentes, obviamente, ¿no? Y en ese trabajo grupal nosotros evaluamos no solamente los resultados, yo siempre les digo que más me interesa el proceso. Calificamos la participación de los alumnos, porque yo justamente lo que quiero ver es cómo interactúan, ¿sí? Cuáles son las explicaciones que se dan, los argumentos que usan para convencer al otro de que es correcto el procedimiento, el método que hayan aplicado para resolver el ejercicio, el problema, lo que tenga ese punto del trabajo, ¿no es cierto? ¿Sí? En esa explicación, ¿no? Se da el aprendizaje, ¿no? Ocurre, yo siempre les digo, miren, lo que quiero ver es que ustedes expresen, manifiesten acuerdos y ni hablar si expresan desacuerdos. En los desacuerdos aparece, como hablando recién, ¿no es cierto?, de Vygotsky, el conflicto cognitivo, entendido en el buen sentido, ¿no? ¿Sí? Esto que hace que, como estamos en desacuerdo, para poder explicarte por qué estoy en desacuerdo, ¿no? Para poder convencerte, tengo que encontrar la manera de explicarte lo mejor, y para eso también lo tengo que entender yo, ¿no es cierto?, el alumno. ¿Sí? Y si yo entiendo, aprendo, y si te lo sé explicar es porque hago que el otro también aprenda, ¿no es cierto? ¿Sí? El trabajo Claro. colaborativo es fundamental. Yo trabajo siempre con foros, incluso en la modalidad presencial.
en todas mis materias presenciales, ¿sí? Mis aulas virtuales son el espacio principal más que la clase, más que el aula física, más que el salón de clases. ¿Sí? El salón de clases para mí es complementario. ¿Sí? Complementario. Vieron que en el salón de clases es muy común que uno tiene una tendencia, aunque no sea de este tipo, ¿no? A dar la clase magistral, ¿no? Es más, los alumnos mismos a uno lo tiran a eso, ¿no? ¿Sí? A dar la clase magistral. Por más innovador que sea el docente, tarde o temprano cae, ¿no? En la clase magistral, ¿sí? En donde los alumnos adoptan una posición totalmente pasiva, conveniente también porque no exige de ellos traer nada estudiado, y entonces no hace falta que participen, ¿sí? Y entonces en donde todo se transforma en un monólogo que no sabemos si el alumno, excepto por las caras que nos ponen, ¿no? Porque sí, viéndole las caras, contrapartida de este sistema en donde cuando no ponemos la cámara activa, ¿no? No sabemos qué está pensando la gente, ¿sí? Yo a mis Si hay gente del otro lado. cámara. Así me doy cuenta si entendieron o no, ¿no es cierto? ¿Sí? Necesito la interacción, yo siempre les digo, no solamente es importante entre ustedes, sino también entre ustedes conmigo. Muéstrenme su cara si sé qué piensan, ¿no? Pero bueno, les decía, eso es complementario. Yo en todas mis materias, ya sean presenciales o a distancia, tengo un aula virtual que es el espacio principal. Hay más comunicación allí que en mi salón de clases, ¿sí? Porque les propongo actividades, espacios creados para que se produzcan estas interacciones, ¿no? ¿Sí? Propicio la interacción, y no solamente el aula virtual, institucional que me proporciona la universidad. Uso también lo que todos conocen seguramente, se llama el aula extendida. ¿Qué es esto? Un WhatsApp con los alumnos, estoy en Twitter, miren, este año encima, debido a la pandemia, tuve un crecimiento, me hice, ¿cómo se dice? ¿Cómo es que le dicen hoy a esta gente que participa, ¿no? Influencer, ¿no es cierto? Soy un influencer ahora, tengo no sé cuántos seguidores ya, ¿no? Porque claro, esto empieza a ser una retroalimentación, ¿no? Los alumnos, como vos respondés cosas en Twitter o das claves, ¿no es cierto? O en cualquier red, en Instagram, en la que sea, ¿no? Uy, te empiezan a seguir, y como te siguen, te responden, ¿sí? Por supuesto que hay que saber controlarlo también a eso, ¿no? Porque si no, son 24 horas de los 7 días de la semana y no se para nunca. Hay que tener, así como a los alumnos, hay que exigirles y promover en ellos una capacidad de autorregulación, ¿no? Importante, en el trabajo virtual, eso es fundamental para los docentes, ¿no? Tener una buena organización de trabajo virtual para el docente es clave, porque si no nos vamos a volver locos. Y debe estar pasando a la mayoría esto en este contexto, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, Adrián, ahí hablando de lo que me parece que más allá de que la interacción es el tema en lo presencial y en lo virtual. Porque Claro. lo que hablabas, tienen que dejar de ser las aulas, tienen que dejar de ser las aulas lugares donde se expone para ser lugares donde se dialoga. Eso vos también dijiste. Por supuesto. Que desde nuestros antepasados y desde los filósofos, desde allá lejos, el diálogo como el centro, digamos, de la escena educativa. Claro. Entonces, quizás en la clase, el aula invertida, es decir, sí, seguro. De esto, ¿no? De dejar los teóricos, las exposiciones teóricas pueden ser filmadas, pues esto de la pandemia permitió evidenciar que uno puede dar si querés dar una conferencia, la grabás. Y esto que vos decís, la interacción, más allá en lo virtual o en lo presencial, es el centro, la interacción. Sí, es el centro. Es el centro. Yo creo que lo que se agregó, gracias a Internet y al desarrollo de la informática en general, es que ahora hay muchos más medios de interacción que antes. Claro. ¿Sí? No solamente el aula física, sino además todo el adicional, ¿sí? En donde nuestros alumnos están muy presentes. Exacto. Algunos viven en Internet, ¿sí? Y es más, desarrollan otra personalidad, ¿sí? No sé si han notado que hay muchos alumnos, también docentes, ¿no? ¿Sí? Y personas en general, ¿no? Que tienen doble personalidad, ¿no? En el aula física, por ejemplo, mudos, no dicen nada. Ahora, en los foros, en las redes, son estrellas, ¿no? ¿Sí? Es como que hay doble personalidad. También lo hay al revés, ¿no? Gente que en las redes tiene una vergüenza, sobre todo cuando los medios, cuando la imagen no era tan importante y el medio de comunicación principal era el lenguaje escrito, ¿sí? Hay mucha gente que en el ámbito académico tiene esa vergüenza, ¿sí? A quedar expuesto a que no tiene un lenguaje académico apropiado, ¿sí? Y entonces por eso les cuesta, vieron que los foros, ¿no?
no son la herramienta más amiga de los alumnos, ¿no? Porque por esta vergüenza que existe, ¿sí? A tener que escribir, ¿no? ¿Sí? Temen quedar expuestos al ridículo, ¿sí? Uy, mirá lo que escribió este, ¿no? ¿Sí? Frente a sus pares, no tanto a los docentes, ¿no? Los alumnos perdieron la vergüenza con nosotros hace muchísimo, ¿no? Pero sobre todo con sus pares, ¿no? ¿Sí? Ellos temen quedar expuestos y por eso es que los docentes cada vez más tenemos que encontrar la forma de romper esa vergüenza, ¿no es cierto? Y que tenemos que también, en la educación a distancia es muy importante el lenguaje coloquial, ¿no? Es el mismo lenguaje que podemos usar en la academia, digamos, frente a pares nuestros, ¿no? El que tenemos que usar con los alumnos. Tenemos que romper eso, ¿no? Y por eso es muy importante ponernos a la par en ese sentido, ¿no? De los alumnos, ¿sí? Demostrarle a los alumnos que hasta podemos aprender con ellos mismos, ¿sí? De hecho, todos saben, ¿no? No se deja de aprender nunca. Yo hace 23 años que soy docente, ¿no? No hay año en el que no deje, en cada año, de aprender algo nuevo de las materias que doy, ¿sí? Que me lo enseñaron los propios alumnos, ¿no es cierto? Que lo aprendo por alguna pregunta que me hizo algún alumno y que me hizo tener que volver a ver ese tema, revisar lo que yo pensaba, ¿no es cierto? Que me produjo el conflicto cognitivo, ¿no? A mí mismo, ¿sí? Eso hay que tenerlo en claro. Se rompió esta figura de que el docente está allá arriba, ¿no es cierto? Y los alumnos allá abajo, ¿no? El modelo de que el docente está en el pedestal y los alumnos escuchan, ¿no? El modelo unidireccional de enseñanza-aprendizaje, ¿no? No, es bidireccional, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? O diría que multi, porque tenés lo colaborativo con los otros, y ahí tenemos, la verdad que qué interesante, da para un montón, y también me encantó que en la maestría hayas trabajado en nuestra maestría, hayas trabajado con esto de la educación y el modelo estructural, que empezar a meterlo en investigaciones en educación. Qué bueno, qué bueno. Sí, yo noto cada vez que hay, mira, cada vez que doy una charla similar a esta, que he dado varias, eh, donde más demanda tengo, donde más me piden esto, es en facultades, universidades, ¿no? Que tienen problemas para hacer investigación educativa, ¿sí? Claro. ¿Por qué? Porque justamente muchas de las variables en los modelos de investigación educativa son difíciles de medir directamente, Claro. ¿sí? Entonces, los modelos de ecuaciones estructurales, en ese sentido, son una alternativa, una solución, ¿no? Para que mucha gente se vuelque a la investigación, ¿sí? En educación, ¿no? Me sorprende a mí mucho, por ejemplo, hace poco di una charla en la Facultad de Ciencias Exactas y Físicas Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿sí? Bueno, hace poco, fue el año pasado, ¿no? Ya el tiempo pasa volando, ¿no? Donde me sorprendía que los ingenieros y demás, ¿no? No hacen investigación educativa, me decían, y no, ¿cómo vamos a hacer si no hay modelos para eso? Claro, porque ellos están pensando, sobre todo son ingenieros, ¿no? Fíjense, en cómo medir algo. Si no lo puedo medir con un metro, ¿no es cierto? No existe, ¿no? No existe si no lo toco, ¿no? Entonces, cuando uno habla de desempeño académico, ¿qué es eso, no? Si no lo puedo medir, no existe, ¿no? ¿Cómo que no lo vamos a poder medir? Momentos, ¿sí? Pero es también un poco ahí creo que tenemos la falencia, los estadísticos, ¿no es cierto? Hay una gran falencia de la enseñanza de la estadística, ¿no? Creo que tenemos que empezar a incorporar en los programas mínimamente algunas herramientas de análisis multivariado, como por ejemplo análisis factorial, por ejemplo componentes principales, que es el modelito más sencillo de análisis factorial, ¿sí? Se ve solo a nivel de posgrado a veces, Por lo ¿no? menos intuitiva, informal, o sea, por lo menos informalmente empezar a contactar con estas cuestiones de lo que no es fácil, lo que no es observable a simple vista. Como yo le digo a los chicos de veterinaria, ¿cómo medís el estrés? No puedes sacarle sangre. Los psicólogos, vos sabés que los psicólogos fueron los que desarrollaron en forma pionera los modelos de ecuaciones estructurales, ¿no? La psicometría, que es la rama de la estadística aplicada a la psicología, ¿no? Es la que mayor contribución hizo al desarrollo de este tipo de modelos. Las ¿Sí? representaciones sociales, ahí que estoy haciendo mi tesis, me parece que también por ahí han abonado allí, ¿no? En todo esta... Sí, sí. Lo que no es fácil, lo que no es evidente, lo que, como digo, no se puede sacar sangre, ahí Juan, que es lo que no puedo sacar con la jeringa, o lo experimento, así que bueno, me parece, bueno, creo que fue, bueno, a mí me encantó tu presentación, creo que muchos también han estado, no somos muchos porque estamos de temprano y varios lo ven asincrónico, vamos viéndolo como podemos, pero
Ha sido un placer, Adri, y por supuesto que voy a usar tu tesis de marco, de referencia para mi tesis. Y bueno, invitarte también a que si querés sumarte el sábado que viene, vamos a hacer un conversatorio de cierre, donde estamos generando cómo sigue la educación estadística. Hay gente distintas de, qué sé yo, Brasil, de Colombia, España, Chile, bueno, y nosotros de Argentina, de Perú, y todos estamos preocupados en para dónde sigue esta historia de la educación estadística. Creo que es un buen punto de inflexión. Hace un ratito estuvimos con médicos, con informáticos, con Juan, y, y creo que va a estar bueno el cierre. Así que muchísimas gracias. Espero que te haya sentido. Por favor, gracias a ustedes. Y bueno, un gusto volverte a tener ahí cerquita. Así que bueno, muchas gracias. Bueno. Todo esto lo voy a dejar de grabar.